3, 2, 1. Bienvenidos chicos a su clase del 23 de abril del 2020. Hoy vamos a hablar sobre el tema de tipo de textos. ¿Por qué es importante saber tipo de textos? Porque en primer lugar podemos saber afrontarlos. Segundo, podemos encontrar cada importancia que tienen cada elemento de ellos, ¿no? Es como conocer un tipo de personas, ¿no? Hay tipo de personas que les gusta hablar mucho, hay tipo de personas que les gusta hablar poco, hay tipo de personas que son concisas al hablar, hay tipo de personas que usan diferentes tipos de lenguaje, o hay tipo de personas que buscan diferentes tipos de fin, ¿no? ¿Qué tipo de texto? Entonces los tipos de textos van a buscar tipos de fines distintos. Cada tipología de texto va a tener un fin distinto. Entonces, por eso es importante saber sobre el tema del día de hoy y por eso vamos a hablar sobre la tipología o los tipos de texto. Bienvenidos a la clase. Bueno, el tema ya lo hemos dicho, tipo de texto según su contenido, según lo que contiene, ¿no? Su profesor es Jorge Ureta Sandoval. La clase es para los chicos de cuarto de secundaria, razonamiento verbal. Vayamos. Primero hay que acordarnos qué cosa es un texto. Primero, el texto se deriva de la voz latina tectus, que quiere decir tejido, un tejido. Un tejido hecho por palabras, por supuesto. El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que se pueden presentar en oraciones, por supuesto, y que trabajan para una estructura y que tienen un fin adecuado, una intención comunicativa según el contexto del texto, ¿no? O según el contexto donde se escribió el texto o el contexto donde se va a presentar el texto. O para quiénes también. Bueno, clasificación del texto por su contenido. De acuerdo con la naturaleza de la naturaleza, tenemos dos tipos de textos, los humanísticos y los científicos. Bueno, en los humanísticos, ¿qué desarrollan? Conocimientos literarios, artísticos o filosóficos. Literario, bueno, tiene que ver con el tema de la literatura. Artísticos, tiene que ver con el tema del arte, netamente. Y la filosofía, que está en los filosóficos, es el pensamiento del hombre, ¿no? Como cambiante de su realidad. Los textos literarios pueden ser de dos tipos, lo de creación literaria o lo de crítica literaria. Creación, por supuesto, la palabra dice, no, crear un texto, desarrollo, cuento, y la crítica literaria tiene que ser sobre la crítica de estos textos creados por otros autores, por supuesto. Los textos de creación literaria son los escritos donde el autor denota emotividad. ¿Qué es denotar? Mostrar que emociones, ¿no? Emociones, por supuesto. Bueno, existen tres tipos de textos literarios, ¿no? De creación literaria, que son lo narrativo, lo dramático y lo lírico. Los narrativos, por supuesto, se expresa más el tema de la prosa, los dramáticos tiene que ver con el tema del teatro y lo lírico, por supuesto, con el tema de la poesía. Entonces, repasemos. El texto humanístico desarrolla conocimientos en el lector de manera literaria, artística y filosófica. Los textos literarios se dividen en dos, creación literaria, texto de creación literaria, y texto de creación de crítica literaria. Creación literaria, bueno, textos creados por autores, y la crítica literaria es la crítica sobre esas creaciones, ¿no? El texto de creación literaria denota emotividad, o sea, emociones, ¿no? Mediante los personajes. Tres tipos de texto literario que existen: narrativos, dramáticos y líricos. Bueno, veamos un poco los textos literarios. Hemos dicho que se dividen en tres: textos narrativos, dramáticos y líricos. Los narrativos, escritas en prosa, básicamente, relatan sobre algún acontecimiento real o ficticio. Pueden ser novela, cuento, el mito, la leyenda. Textos dramáticos ofrecen panorama de conflicto entre dos personajes, ¿no? En esta obra se presenta cómo se desarrolla un dicho conflicto y cuál es el desenlace. Lo dramático, por supuesto, más se presenta en el teatro, ¿no? Bueno, el teatro puede ser de manera de la comedia, de la tragedia o el del mismo drama. Textos líricos, en estos textos se manifiestan sentimientos de emociones, son los signos, ¿no? La poesía, los cantos, ¿no? Y estos eran tipos de textos literarios, pero de manera creación. Veamos ahora el lado crítico, texto de crítica literaria, ¿no? Son aquellos que analizan o enjuician una obra literaria o a su autor de tanto creador. Como hemos dicho, mientras el otro es de la creación literaria, el que crea, el que presenta algo, acá se va a criticar a esos textos o a los autores, ¿no? Y ahí también tenemos a los textos filosóficos, ¿no? Textos filosóficos. Entonces, tenemos la
los textos literarios que se dividen en dos y textos filosóficos. Textos filosóficos, bueno, son contenidos que giran en torno a un pensamiento, a una idea sobre algo, ¿no? Tiene que ver con el tema del ser humano, su esencia, el origen, el destino, con la naturaleza y propiedades del mundo, ¿no? Por supuesto, acá vemos personajes importantes, la mayoría de acá son filósofos o grandes pensadores, ¿no? Que hicieron textos filosóficos, como Nietzsche, como Karl Marx, ¿no? Personajes mucho más que está ahí, como Napoleón también, que era un filósofo. Y después tenemos los textos científicos. ¿Ok? Tenemos los textos literarios, los textos filosóficos y los textos científicos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Tenemos que según el texto contenido se divide en humanístico y científico. Y dentro de los humanísticos tenemos a los textos literarios, por supuesto, a los textos de crítica literaria, los textos filosóficos y los textos científicos. ¿Qué pasa con estos textos? Desarrollan a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. Como vemos acá, ¿no? Textos científicos hablan sobre la química, sobre la energía, todo eso. Pero son el resultado de una investigación. ¿Se dan cuenta? Mientras en el texto humanístico se plantea de una creación o una crítica sobre la creación o sobre el desarrollo de pensamientos e ideas, en el texto científico, netamente contrario al humanístico, se plantea mediante investigaciones, no posturas, sino investigaciones, ¿no? Ya contrastadas, ¿no? Y por supuesto los que lo escriben son los especialistas, ¿no? Llamados científicos. ¿Qué tipo de textos científicos hay? Veamos. Tenemos los textos científicos por naturaleza, los textos tecnológicos, los textos didácticos, los textos de divulgación y los textos de consulta. A ver, los textos científicos por naturaleza son escritas por especialistas, ¿no? Los especialistas escriben estos tipos de textos. Utilizan lenguaje técnico y están dirigidos a los especialistas. O sea, escritos por especialistas dirigidos a especialistas. Los textos tecnológicos, ¿no? Se basan en textos científicos y explican cómo se aplican en forma práctica los descubrimientos y estudios. A ver, estos tecnológicos se basan en los textos científicos y desarrollan lo que es la aplicación de los descubrimientos y estudios. Los textos didácticos. Bueno, similares de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Entonces, lo que son, en primer lugar, de científico a científico, después de tecnológico, que es a base de los textos científicos al descubrir para ver el tema práctico, los didácticos asimilan más su lenguaje, me refiero a asimilar, a bajarle un poco en tipologías, ¿no? A jerga especializada científica, hacerlo más formal, más cercano al nivel de los estudiantes para que puedan entender. Acá en los didácticos están los libros de texto, ¿no? Los libros que ustedes reciben sobre lenguaje, sobre matemáticas, sobre ciencias, son textos didácticos. Y me refiero a ustedes, estudiantes. Después tenemos los textos de divulgación, ¿no? Bueno, tratan de los temas científicos, pero esto de divulgación está para todas las personas. No hay un lenguaje ligera y amena para que la gente en general lo pueda entender. Textos de consulta presentan de forma ordenada y especializada los temas, ¿no? Eso se refiere netamente a enciclopedias, a diccionarios, ¿no? Y a guías sobre cosas específicas, científicas, ¿no? O de avances del hombre humano. Bueno, muy aparte de lo humanístico, ¿ok? Y de lo científico, según el contenido, también se puede dividir en otra forma, ¿no? El tipo de textos. En los descriptivos, lo que se refiere a las descripciones de los personajes o de los personas o los objetos, o sea, animales, ¿no? Se puede hablar de un animal, de su corpulencia, su grosor, su tipo de pelaje. Igual también puede ser sobre personajes, ¿no? Si era alto, qué color, ojos, tamaño, cómo caminaba, descripción. Narrativo relata sucesos que le ocurre a un personaje en un lugar, tiempo determinado. Acá tiene que ver con los cuentos, las fábulas y todo eso, ¿no? Por supuesto, el texto narrativo está dentro del texto humanístico, ¿no? Igual el texto descriptivo también está dentro del texto humanístico, pero también se puede usar el texto descriptivo en el texto científico, cuando hablamos de un objeto. Los expositivos transmiten información objetiva de forma clara, ordenada y precisa, ¿no? En los expositivos está la introducción, la argumentación y la conclusión, ¿no? Okay, es un tema más como de ensayos, exponen algo, ¿no? Pero no hay una postura.
no como en el texto argumentativo, donde se enuncia una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos. El argumentativo netamente se podría ir al texto humanístico, pero en el lado de texto filosófico. ¿Ok? Entonces, veamos de nuevo. Por un lado, ¿sí? Vamos a ver el repaso. Por un lado tenemos dos tipos de textos según su contenido, que es el humanístico y el científico. Dentro del humanístico tenemos el literario, tenemos el filosófico, y dentro del literario tenemos la crítica y tenemos la creación. ¿Ok? Entonces, por otro lado, del humanístico tenemos el científico, ¿no? Y dentro del científico tenemos a los textos científicos por naturaleza, tecnológico, el didáctico, la divulgación y el de consulta. Y en lo científico va bajando según el nivel para que todas las personas lo puedan entender, ¿no? Pero, además, dentro del texto humanístico, bueno, sacándose a los dos tipos de textos, también hay otro tipo de clasificación que son los descriptivos. Hay una descripción del objeto o persona. Está el narrativo, donde se realiza un suceso o lo que le sucede a un personaje más cercano a la literatura. El expositivo, netamente a un desarrollo sobre algo objetivo, netamente, ¿no? No hay un pensamiento. Y argumentativo es un tema más de idea, más filosófico, ¿no? Algo de apoyo o estar en contra de alguna idea o algún pensamiento o alguna acotación social, ¿no? Bueno, verificando el aprendizaje, lo tienes que resolver en el cuaderno, esta partecita, por favor, y vas a leer un texto y te va a responder solamente 5 preguntas, ¿ya? Así que vayamos un poquito. Leamos un poco el texto. Los bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna durante 6 meses son más inteligentes que los que han sido alimentados con otra leche. A ver, en primer lugar, estamos viendo una información con postura, ¿no? Acá está que se está diferenciando entre los bebés alimentados con leche de madre natural y los que son alimentados con otras leches, ¿no? Con anchor o esas cositas. Según el Centro de Promoción y Estudios de Nutrición, acá hay una argumentación ya, ¿no? Existen investigaciones que demuestran que a pesar de existir factores externos adversos como los socioeconómicos y educativos, que influencian negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, incluso que los alimentos de leche materna. Ok, científico, humanístico, hasta el momento se pega más a lo científico, ¿no? Estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia estándar, un pequeño pero significativo efecto en el desarrollo, pero ningún efecto en las habilidades motoras. Por lo demás, la madre que amamanta sabe que el momento de dar leche al bebé es el mejor momento para comunicarse con él o ella, ¿no? Según el género, a través de los balbuceos. O sea, acá postula que la madre es algo más natural que le da leche y que ella aprovecha para poder comunicarse. Muy bien. Este intercambio sensorial los une, ¿no? Está hablando del tema de lactar, es algo fuerte para la unión entre madre e hijo, ¿no? La leche materna ofrece una alimentación balanceada o actúa como inmunizador reduciendo las posibilidades de contagio de alergias, ¿no? Asimismo, la leche materna es más fácil de dirigir por el lactante, pues posee una sustancia, la caseína, que determina que la digestión de la leche sea de 1 hora, mientras que da la vaca 4 horas. Muy bien, a ver, veamos. Hay que hay una postura, sí, a favor de la leche materna. Se está argumentando, parece que sí, porque habla del centro de promoción, pero no hay algo de idea filosófica, no hay nada de eso. Entonces, es humanístico, por un lado, podría ser, pero es más cercano a lo científico, ¿no? A lo científico, pero de una manera, ¿de qué corte? Tecnológico, didáctico, ¿no? Divulgación o de consulta. Para que fuese más de divulgación, veamos lo que nos va a preguntar, ¿ok? Veamos, vamos acá un ratito. Cuando es humanístico o científico. Pero ¿qué tipo de texto es en este cuadro? A ver, descriptivo, narrativo, expositivo o argumentativo. Si no es una opinión y se defiende con pruebas y razonamientos, podría ser el argumentativo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué va. Entonces la primera pregunta, por supuesto, va a ser ¿qué tipo de texto es? Descriptivo se describe como la madre, qué forma tiene. No, ¿no? Eso no es tan importante. Narrativo realista. Narrativo realista. Bueno, narrativo de ficción podría ser realista, algo real, pero se escribe sobre un personaje. En este caso no está hablando de un personaje, está hablando de un estereotipo, ¿no? Entonces no. Es positivo, hay una introducción, un argumento y una conclusión, podría ser. Narrativo funcional, tiene una función, puede ser, o es argumentativo.
está argumentando por qué la leche además es más importante. Sí, ¿no? Hay posturas que dice que lo más importante porque hay una comunicación entre bebé y él, pues, tiene tantas proteínas, es inmunizadora, es más eficiente para evitar contagios y todo eso. Entonces hay un argumento, ¿no? Entonces la respuesta básica es la A. El término influencian en el texto adquiere un sentido de, a ver, el término influencia, ¿ya? El término influencia, a ver. Tabla de asistir, de beneficiar, afecta, afligen o otorgan. Vas a buscar el texto y vas a identificar, ¿no? Pareciera que fuese la de beneficiar. Pero veamos, ustedes lo deben contestar. 3. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Ok, acuérdate cómo poner título, ¿no? Es un tema más una característica. Entonces, podemos decir, beneficio de lactancia con leche materna. Sí, estamos hablando de la beneficio, ¿no? Bueno, leche materna versus otra leche. No, no, porque no hay una característica, ¿no? Vamos, inteligencia, desarrolla y leche materna. Es una estructura un poco mala para título, ¿no? Madres, leche materna y niños. No, no, porque no hay un tipo de madres, ¿no? Ventajas de la leche materna podría ser, pero no hay una característica, ¿no? Beneficios de la lactancia con leche materna. Pero la frase que mejor has puesto, ¿no? Vamos. 4. De acuerdo con el texto, el consumo de leche materna influye de alguna manera en las habilidades motoras. Parece que sí, parece que sí. No tiene ningún efecto en el desarrollo de los niños. Es todo lo contrario, está diciendo que hay un efecto, ¿no? Influye positivamente en los resultados frente a las pruebas de inteligencia estándar. Se refiere directamente a eso. Habla de que hay una influencia del tema del conocimiento. Veamos, marquen ustedes la respuesta correcta. 5. Marca la afirmación incorrecta en relación con el texto anterior. Incorrecta, ¿ok? De que está oponiéndote a la idea que se ha presentado en el texto. ¿Los factores socioeconómicos son determinantes del desarrollo de los niños? A ver, ¿se habla sobre eso o no? Si no se habla sobre eso, no sería incorrecto, ¿no? La comunicación entre madre e hijo es óptima durante la lactancia. Dice que es óptimo. Ahí no es incorrecta. La leche materna puede reducir las posibilidades de alegría y contagios. ¿Alegría? Alergia se refería, ¿no? Vamos a ver. La leche materna ofrece una alimentación balanceada. Dice que sí, es más balanceado. La caseína hace posible que la leche materna sea más rápidamente dirigible que el de la vaca. Vamos a ver qué postula, ¿no? Ahí tienes que marcar la respuesta. Después vamos a tener lo que es para casa, ¿sí? El archivo ya trabajo es con 3, pre 2, pre 4 y práctica 4, ¿sí? Esperemos que lo realicen. Por favor, envíenlo hasta el domingo, no pasen la fecha porque si no se baja puntos. Y por favor, quédense en casa, no se pongan a la calle y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.